Dar y recibir amor es una conducta aprendida. Generalmente, las personas estamos yendo a buscar ayuda profesional a nivel mental y emocional porque se están dando situaciones en que a muchas personas se les está haciendo difícil expresar sus sentimientos, tener la confianza de demostrar lo que sienten. Dar y recibir amor es una conducta aprendida y el lugar por excelencia donde esas conductas se aprenden, la de dar, recibir amor, comportarnos con los demás, esa dinámica que se da en la interacción diaria es el hogar, la familia. La familia es el ente socializador por excelencia. Es el lugar donde aprendemos los que son esas normas, esas conductas sociales de cada sociedad. No debemos olvidar que el comportamiento, la cultura es propia, innata de cada sociedad. Es muy difícil para una persona que en los primeros 7 años de la vida de su personalidad no ha aprendido la conducta de dar y de recibir amor. Porque en esos primeros 7 años de la vida se instauran lo que son esos rasgos específicos de personalidad. Se desarrolla el id, que es la parte instintiva, la parte que responde al placer, al aquí y a la ahora. Luego, el ego, esa parte social, que son las normas que en el hogar nos van enseñando para convivir con los demás, para nosotros tener una interacción adecuada, con respeto, donde las normas de esa sociedad imperan y deben de ser usadas. Y por último, el superego, que es la parte moral, es esa parte que pintan en algunos caricaturas como si fuera un angelito y un diablito en la cabeza. Es esa parte que te dice lo que está bien y lo que está mal. Y con estas 3 estructuras de la personalidad en conjunto, el ego y el superego, en esos primeros 7 años de la vida del niño se determinan esas conductas que nosotros debemos a manejar en nuestra vida social, que es como nosotros vamos a desarrollarnos ya como jóvenes, como adultos. Así que ojo familia, vamos a ocuparnos, no a preocuparnos, sino a ocuparnos, a no cederle nuestro puesto ni a las tablets, ni al teléfono, ni a la televisión, incluso ni siquiera a la escuela. La familia enseña, transmite valores y normas. La escuela da conocimiento. Así que ya saben, dar y recibir amor como las otras conductas que van a regir la vida de nuestros niños es una conducta aprendida. Y el hogar es el ente socializador por excelencia. Neri Esteves, psicólogo clínica, El arte de curar. Hoy estaremos hablando de asma en el arte de curar. Sí, usted escuchó bien. Estaremos hablando de asma o los niños y niñas que sufren del pecho apretado.
Ese es el término que se utiliza en República Dominicana y para eso tenemos con nosotros a un especialista en el área, pediatra, neumóloga con una especialidad en medicina en adolescentes, que es la doctora Elsa Camilo del Centro Médico UCE, con quien estaremos hablando justamente de este tema, sobre todo porque República Dominicana es un país donde hay muchos niños que se aprietan, muchos niños que padecen de asma bronquial. Doctora, gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y sobre todo por venir a hablar de una enfermedad que no sé si conoces, que es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. Ok, o sea que estamos hablando de que el asma es la enfermedad crónica, o sea que dura mucho tiempo, más frecuente en los niños. Sí, y es importante el término de crónico y de inflamación, porque las personas pensamos que el niño se apretó del pecho y pasó, pero esto es una inflamación y va a continuar y posteriormente esa inflamación durante mucho tiempo, entonces va a tener repercusión. Y ustedes han visto los adolescentes o los adultos jóvenes que a los 30 años no pueden hacer deporte. Okay. Tienen un EPOC. ¿Por qué? Porque esa inflamación nunca se trató. Doctora, vamos a entrar inmediatamente en el tema de asma o el pecho apretado. No me le diga pecho apretado. Doctora, mire, si no digo pecho apretado, es la mitad de la gente que está viendo el programa no sabe de qué estamos hablando. Entonces, vamos a hablar de asma o pecho apretado. Disculpen a la doctora que ustedes saben que esta gente que vive en otro nivel en este país, en torres de 20, 25 pisos, con piscina y área social, este tipo de situación se le hace difícil. Doctora Camilo, vamos a hablar específicamente del asma y vamos a definirlo, por favor. Repito, muchos conocen el asma como el pecho apretado, pero vamos a definir qué es esta enfermedad. Ok, vamos a definirlo y vamos a ir diciendo los puntitos importantes. Por favor. Porque si te digo una definición muy científica, no entendemos. Okay. Entonces, el asma es, primero, una enfermedad crónica y es una enfermedad inflamatoria. Okay. Y esto va a dar como consecuencia los múltiples síntomas que tenemos, como son tos, la sensación de opresión del pecho apretado, el no poder dormir en la noche por la tos, y esto se va agudizando. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el niño rebasa el proceso, pero la inflamación se queda. Entonces, cada vez que se va, voy a utilizar tu término, apretando. Oh, no me trae. Apretando y apretando, entonces ese niño se va haciendo cada vez con una calidad de vida más limitada. Entonces, crónica, inflamatoria y donde hay un factor de herencia. O sea, para yo ser asmático tengo que tener un componente de herencia que me desencadenan los diferentes factores que tengo a mi alrededor. Pero por eso usted ve que yo soy asmática y usted no. Entonces, hay que buscar el componente genético. Doctora, algo interesante del asma desde el punto de vista de las preguntas es que siempre la gente dice, Balcácer, ¿por qué yo soy asmático? La gente muchas veces lo acepta, no, el niño se le aprieta del pecho, así él es asmático, pero nadie le dice de dónde viene eso, por qué se produce. Usted habló de la parte de la genética, habló de un desencadenante, pero vamos a tratar de explicar por qué surge el asma. ¿Se transmite, se pega, no se pega? Porque no la realidad... Pega. Perfecto, está bien, no se pega, pero vamos a hablar con la gente del arte de curar. Entonces, lo primero es que hay un componente genético. Ok, genético ya está es que... demostrado que si su papá o su mamá es asmático, usted tiene un 50% de probabilidad de serlo. Si lo son los dos, un 75%. Ahora bien, pero si su abuelo o su tío es asmático, también usted está dentro del porcentaje. Ahora bien, yo tengo mi carga genética para el asma, pero si no tengo factores que lo desencadenen, no hago la crisis. O sea, yo tengo la condición, pero no hago la crisis. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a remontarnos a la vida intrauterina. Está demostrado que la madre consuma tabaco durante el embarazo, no dije cigarrillo, dije tabaco y sus derivados, porque ya el vapor y todo es lo mismo, que lo use la madre o que lo use alguien alrededor de la madre, que ella sea consumidora pacífica, es un factor de riesgo.
La prematuridad es un factor de riesgo. La cesárea. Wow, Está o sea, demostrado que los niños que nacen por cesárea, al no pasar por el canal del parto y no interactuar con toda esa microflora de la vagina, su microbioma se ve afectado. Y ya hoy se sabe que el microbioma del paciente, en español, la bacteria que uno tiene en el intestino, es un factor protector o un factor de riesgo para el asma. Entonces todo comienza ahí. Cesárea, factor de riesgo, no lactancia materna. Okay. Niños que se lactan, aunque tengan una carga genética importante, le va muchísimo mejor. Las enfermedades virales, sobre todo el sincitial respiratorio, que es el más agresivo. Y así se va sumando entonces los desencadenantes de la, vamos a decir, del ambiente. El tabaco de nuevo, los colorantes, los cambios de temperatura, todo esto influye en desencadenar. Doctora, hay algo que uno no entiende y es que una madre puede tener 2 hijos asmáticos. Hay uno que hay que internarlo y hay otro que le da una crisisita de vez en cuando. La pregunta es... Son hermanos y viven en el mismo sitio. Viven en el mismo sitio, se exponen a lo mismo. El gato está en la casa y se acuesta con los dos. Pero hay uno que hay que salir huyendo con él, que se está ahogando, y hay otro que no le pasa nada. Entonces tenemos ¿Qué es lo que ocurre? Vamos para atrás. Vamos arriba. ¿Cuál nació por cesárea? ¿Cuál nació por cesárea? Okay. ¿Cuál fue lactado? Ok. Otro factor de riesgo, recibir antibióticos de forma prematura. O sea, esos niños pequeñitos que por X razón reciben antibióticos afectan el microbioma. Entonces eso te va dando la explicación, porque somos hermanos, pero genéticamente no somos lo mismo. Entonces, estos son factores que se van aunando. Las vacunas. Es un factor protector, porque mientras menos me enfermo, menos me aprieto. O sea, que aplicarse vacuna protege contra el asma. Lo que quiere haber dicho que los padres y madres que están viendo este espacio, sí, señor, que no quieren vacunar a sus hijos, ponerle la vacuna lo protege. ¿Por qué? Porque si yo lo protejo de una infección, o sea, el niño, la crisis de asma, ustedes las mamás lo saben, que va muy ligada a las infecciones. Entonces, si yo le pongo influenza y no tiene influenza el niño en el año, tengo menos riesgo de que se apriete. Si tiene neumococo puesto, tiene menos riesgo que se apriete. Entonces, la vacuna está demostrado que junto con la lactancia, señores, son las medidas protectoras no de asma, sino para toda la vida. Esas son 2 cosas que están súper demostradas, están a disposición, o sea que no hay razón para no ponerla. Doctora, otra situación que muchas personas no saben es, ¿puede morir un niño de asma? Plantearlo porque todo el mundo aquí dice, no, él se aprieta del pecho como que es un relajo. ¿Podría existir una circunstancia de que alguien padezca una crisis de asma y morir? Hay casos, repito, porque uno generalmente no escucha ese tipo de Vámonos a los números, que a ti te gustan mucho los números. Vamos arriba. O sea, se habla de que unos 300 millones de personas en el mundo sufre de asma. 300 millones de personas. Sí, en todo el mundo. Se habla de que la prevalencia de asma va de un 10 a un 20% en toda la población. Eso va a cambiar del lugar, de los países, de la contaminación, de quién reporte y quién no reporte. Y se habla de que la incidencia va en aumento, pero la mortalidad va en descenso. Pero se siguen muriendo. ¿Por qué? Primero, porque no lo llevan a tiempo. Segundo, porque han tenido crisis repetitivas y como un componente inflamatorio, esa inflamación se va haciendo cada vez mayor. Y tercero, depende del huésped. No es lo mismo una crisis de asma en un paciente que tenga una cardiopatía, que tenga un síndrome de Down, ya son factores importantes. Si imagínense, yo le pongo un ejemplo, un minutito. Si tú tienes un bronquio de ese tamaño normal, y cuando usted se aprieta, hace así. Y se cierra. Y se va cerrando, pero cuando usted se mejora un poquito. No llega a ser otra vez el mismo bronquio. Y cuando se vuelve a apretar, se vuelve a apretar. Entonces, sí se puede morir un niño de asma. Señores, estamos conversando con la doctora Elsa Camilo. Hemos estado colocando los teléfonos de la doctora Camilo en pantalla por si alguien tiene algún tipo de pregunta o necesita una consulta porque su niño es asmático. Vamos a ir a la pausa y al regreso, Neri Esteves, psicólogo clínico, estará conversando con la doctora Camilo porque Neri Esteves tiene su hijo más grande,
que trabaja con ella aquí en el arte de curar, es asmático y ella vivió toda esa niñez de ese personaje maravilloso que le enseñó lo que es la maternidad, para que ellas hablen un poquitito sobre esa parte de madres e hijos que tienen asma. No se muevan, regresamos un momentito aquí en el arte de curar. ¿Sabías que la masa muscular es el órgano metabólicamente más activo de tu cuerpo? La masa muscular es muy necesaria para mantener una longevidad y salud a largo plazo. Pero esto no se construye solamente haciendo cardio o eliminando los carbohidratos. Hay que hacer entrenamiento de fuerza, mínimo entre 2 y 3 veces por semana, sin importar el rango de edad de la persona. También se recomienda consumir suficiente proteína en las 3 comidas del día. Por lo tanto, la próxima vez que te hablen de salud y piensen en bajar de peso, no pienses en cardio y dejar los carbohidratos. Piensa en hacer entrenamiento de fuerza mínimo de 2 a 3 veces por semana y consumir proteínas en todas tus comidas para sentir saciedad y energía a lo largo del día. La masa muscular es muy necesaria para controlar el azúcar en sangre, para mejorar tu sistema inmune y también para mantenerte más saciado y tener una mejor composición corporal a lo largo de tu vida. Soy el doctor Roberto Madera, médico nutriólogo clínico, nutricionista deportivo y médico funcional, y estoy acá para ayudarte. Gracias, muchísimas gracias por seguir ahí pacientemente después de la pausa con el arte de curar. Neri Esteves, psicólogo clínica, coproductora de El Arte de Curar, con mi hijo el doctor Héctor Balcácer Esteves. Estamos ya conversando con la doctora Elsa Camilo, la cual es neumóloga pediátrica. Doctora, les reitero la bienvenida, esta es su casa. Gracias, gracias, me siento así. Mire, quedó en el aire, porque este tema es bastante largo e interesante, quedó en el aire cuando Héctor Armando terminó y dijo, Héctor Armando desde pequeñito, a mí, en mi familia, una generación lo brincó. Yo nunca he sufrido de asma, pero mi padre era asmático. Entonces, Héctor Armando desde pequeño tenía esas crisis de asma y era una cosa tremenda, la verdad. No se podían tener animales, no se podían tener una cantidad de situaciones, incluso habría que tener cuidado hasta con las matas, eran unas crisis muy fuertes. Y eso llevaba a situaciones bastante difíciles, que era como, por ejemplo, la participación en la familia, la interacción con la familia. Sin embargo, él se mantiene ahora después de adulto, porque eso quiero que usted nos dé la explicación de por qué él era alérgico a animales cuando pequeño y después no. Entonces, háblenos un poco sobre esa situación de la interacción familiar y la participación de la familia cuando se trata de niños, que uno le dice, por ejemplo, a un niño asmático, tú no puedes hacer esto, tienes que hacer aquello, pero los otros sí. ¿Cómo se maneja? Sí, eso es muy importante porque cuando hay un niño o un adolescente en una casa con una condición de salud, es la familia que tiene la condición. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender todos a convivir con esa situación. El asma tiene unas características, ya está súper estudiado, de que, por ejemplo, los niños que inician temprano, apretándose para complacer a Héctor Armando, como para dice apretarse usted, del pecho. comienzan muy temprano, entonces muchas veces pueden disminuir las crisis y hasta desaparecer las crisis alrededor de los 3 años o de los 6 años. Esos son los que se curaban con los curanderos. Usted recuerda que le hacían ensalmo, le hacían botellas para el asma, pero eso eran los que iban a curar, no, o sea, a revertir solo según la historia natural de la enfermedad. Pero el 50% se queda siendo asmático. Y aunque usted no esté manifestando crisis, tiene la condición. Entonces, anteriormente uno limitaba mucho al niño y a la familia. Los pobres animalitos sufrieron las consecuencias, pero lo hacíamos sin evidencia. Ahora, para yo retirar un animal de la casa,
yo tengo herramientas que puedo hacer pruebas y decir, ok, es alérgico al gato. Entonces, muchas veces pasa eso, que retirábamos cosas porque por observación pensábamos que sí. Pero también, respondiendo a su pregunta, nos podemos ir sensibilizando, vamos a decir, acostumbrándonos a ese alergeno. ¿Qué es lo que hacen los alergistas cuando hacen la desensibilización? Entonces, por eso quizás ya él puede estar cerca de un gato y no expresar la crisis. Él es loco con los animales, sobre todo con los gatos. Entonces, pues él está con los gatos y no hay ningún tipo de situación. Sin embargo, yo tengo otra hija que tiene situaciones alérgicas, pero que toma sus antialérgicos, pero no es así. Y ellos tienen el mismo código genético. Pero no son iguales. Claro. Inclusive los mellizos, los gemelos, son diferentes. Entonces, por eso responden de manera diferente ante cualquier agresión. Eso es así. Entonces, generalmente en la niñez, además de los animales, ¿cuáles son los otros desencadenantes más comunes para que el público del arte de curar quizás pueda prevenir para no tener que lamentar? Primero están los virus. Eso está ya súper estudiado. Segundo, tenemos el polvo casero, los ácaros. Nosotros no vemos los ácaros en nuestra casa, pero sí hay un polvito casero que tiene esos animalitos que son sumamente importantes. También están los insectos como cucarachas, los colorantes, pero para esto nosotros tenemos que tener evidencia de que eso es lo que está desencadenando. Hay pacientes y hay pacientes. Hay pacientes que las situaciones de estrés le desencadenan crisis, sobre todo a los adolescentes. Los exámenes, el haber hecho algo que me van a cuestionar. O sea, eso es muy frecuente como desencadenante. También puede ser desencadenante ejercicios en un tipo de asma que tenemos. La obesidad está jugando un papel determinante en los adolescentes en cuanto a lo que es el asma. Pero primero tenemos que saber por dónde vamos. Si tenemos una asma alérgica, que es la más frecuente, es la que responde al esteroide, es la que podemos identificar algunos indicadores sanguíneos, y la no alérgica, que es la menos frecuente y quizás la que nos da más trabajo nosotros poder controlarla. Porque el objetivo de tratar el asma son tres. Uno, quitarle la crisis en el momento. Y el papá se cree que con eso cumplimos. No. Tenemos que controlar la crisis y tenemos que garantizar que ese paciente tenga una calidad de vida adecuada. Entonces, el asma no se trata en emergencias, y eso quiero que lo lleven, se quede bien grabado. Con que usted lleve el niño a una emergencia y lo nebulicen, ahí no termina. Ese es, vamos a decir, el momento. Pero su neumólogo o su pediatra se van a encargar de clasificar esa asma y buscar el controlador adecuado para que se haga menos crisis y menos inflamación. Una de las preguntas más comunes que se hace con esta situación del asma, sobre todo en la niñez, es si es, además de hereditaria, si es contagiosa, doctora. No, no se contagia. No se contagia. No se hereda. No, es hereditaria y factores desencadenantes. Pero no se pega, porque eso es mucho de las situaciones que tienen, las dudas que tienen los padres. En este segmento el tiempo se nos terminó. Vamos a ir a la pausa y luego regresaremos con la doctora Elsa Camilo, pediatra, neumóloga del Centro Médico UCE, y con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, que se sumará aquí al panel para seguir conversando sobre asma en la niñez. Regresamos después de la pausa. No se vayan, por favor.
Estamos hablando de asma o pecho apretado. La doctora Elsa Camilo no le gusta, pero eso no es problema mío. Aquí, en el arte de curar, lo importante es que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Asma o pecho apretado. Doctora, una preguntita rápida que no se puede quedar. Cuando yo estaba pequeño me dijeron que utilizar la bombita para el asma producía problema en el corazón, que había que parar esa bombita porque uno se iba a morir, porque eso mataba. Y en un momento yo duré como 2 años y dije, bueno, el que se va a morir de verdad soy yo, porque no podía usar la bombita. La pregunta es, utilizar ese inhalador, que es el término correcto, con medicamentos, ¿es realmente perjudicial a corto, mediano y largo plazo? Hablemos un poquitito de esas terapias, por favor. Bueno, las terapias en aerosol vinieron a revolucionar el tratamiento del asma. Ok. Porque te voy a hacer una pregunta. Tú vas al dermatólogo, ¿qué te ponen? Crema. Entonces, si tú tienes una enfermedad respiratoria, tenemos que poner inhaladores, tenemos que poner algo que llegue directamente a lo que es el bronquio. Ya hemos hablado de que hay una inflamación bronquial. La única forma de yo llegar al bronquio de una manera segura y sin pasar por la sangre para no afectar los otros sistemas es con un inhalador. Tenemos 2 formas de ponerlo, 3 para los adultos. Uno es el nebulizador, que es el que colocan en emergencia, que dura 20 minutos y los niños se desesperan y al final no se aplica. Okay. Tenemos los inhaladores, que son las bombitas. Hay muchos tipos de medicamentos que vienen en ese dispositivo. O sea que todas las bombitas no son iguales. Okay. Y este es ahora mismo la forma más recomendable de aplicar el medicamento. Pero debe ser con una aerocámara. ¿Con ¿Qué una? es aerocámara? Es un dispositivo, un tubito, donde se conecta el inhalador, se presuriza, se le hace ch, ¿verdad? Okay. Y entonces eso permite que entre de manera suave y el niño no tiene que hacer esfuerzo, sino que respira normal y llega a la vía respiratoria. Y esa es la forma más correcta. Y tenemos los polvos secos, que son para los más adultos, que sí pueden hacer el esfuerzo. Ahora, el mito de que dañe el corazón es porque antes había una sustancia que venía en inhalador que sí provocaba algunos efectos cardíacos. Pero hoy en día, la mayoría que utilizamos, salbutamol, los esteroides inhalados, no. Ni tampoco afectan el crecimiento. Ah, sí, eso era otra, Esa que era uno se iba a otra. quedar chiquito. Sí, yo midiera 5 pies y media pulgada entonces en este momento. No, entonces el esteroide oral es más perjudicial que el esteroide inhalado. Okay. Entonces, la aerocámara con confianza, que no hay ninguna, pero siempre con su camarita, nunca directamente. Doctora, nos preguntan por aquí, gracias Crismeri, que si funcionan igual esos bombitas, esos inhaladores, en niños que en adultos. Totalmente. Si Lo tienen una buena técnica, y totalmente. No hay ningún problema. Doctora, usted habló de algo ahorita cuando comenzó y habló de una forma de uso que era en polvo. Y ahí me trae inmediatamente a la imaginación, no, a la realidad, la situación que se está dando ahora con el bendito polvo del Sahara y todos estos cambios climáticos que se están dando y la cantidad de crisis de alergias, de pecho apretado, aunque a usted, como dice Héctor Armando, le es difícil de aceptar. Por favor, explíquenos cómo está afectando y más que cómo está afectando también, cómo uno puede tratar de protegerse un poco de esta situación. Bueno, el polvo de Sahara no, los cambios climáticos. Definitivamente han revolucionado y han cambiado la epidemiología de las enfermedades. Anteriormente teníamos enfermedades muy de estación, ahora esto está vuelto un desorden. Pero ¿qué pasa? El polvo por sí es un irritante bronquial, pero el polvo de Sahara trae cuantas cosas uno se puede imaginar en ese contenido porque viene dando vueltas y recogiendo. Entonces, cuando hay polvo de Sahara, cuando vemos esa densidad que creemos que está nublado, pero no llueve, los niños no deben jugar al aire libre. Los que tienen condiciones especiales, como el asmático, el que tiene una neumonía recurrente y todo esto. No es que vamos a aislarlos, simplemente el día que la densidad está mayor,
jugamos bajo techo. Pero sí, el polvo del Sahara, ya cuando uno ve ese polvo, tú sabes que hoy es un día difícil de trabajo. Doctora, usted habló cuando estaba conversando con mami específicamente de botellas. ¿Te gustó eso? ¿Te gustó no, lo que eso? pasa es que a mí me dieron tanta cosa, mi niña hermosa. ¿Lagarto? Me dieron lagarto, me dieron gato, me dieron culebra, me dieron tortuga, me dieron tiburón. Me dieron tiburón, que no es verdad. Gato, de gato, sí. Me cortaron hasta un cabello y me lo pusieron en una mata y que yo no podía volver a pasar por ahí. La pregunta es, ¿el cebollín realmente sirve para algo? Porque en este momento el olor a cebollín a mí me pone malo. Yo no puedo oler nada que huela a cebollín. Cebollín en cebolla, en miel de abeja. Es lo que le estoy diciendo. O sea, hay sabores que hoy en día yo lo tengo que yo no puedo tomar ningún tipo de nada con alcohol dulce porque todo me sabe. Tiene la memoria. Por el amor de Jesucristo. La pregunta es, ¿sirve algún remedio casero? No. ¿Y entonces? Mira, te voy a explicar un pedacito de ciencia. Vamos arriba. El estudio de Thompson es un estudio que él cogió recién nacidos y ya van casi en 35 años. Ok. Entonces él ha demostrado que los sibilantes, los que se aprietan por debajo de 3 años, sí, hay un 50% que a los 3 años deja de sibilar. Ok. Siguen 50, a los 6 años un 25% deja de sibilar y solamente queda un 25% al final. Y eso es la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿quién se curaba con cebollín? Los que caían a los 3 y los 6 años. ¿Quién se curaba con los ensalmos? Esos, o sea, eso ha demostrado. Pero no, el que tiene inflamación no se cura y ya podemos medir la inflamación. Pero yo quiero saber otra cosa. Dime. El mentol, para no decir el nombre comercial del mentol que nos ponían en el pecho. Contraindicado en pacientes con asma. Contraindicado el mentol ese que le sobra. Mentol, alcanfor, porque esos son irritantes bronquiales. Okay. Bueno, yo tengo... ¿Tú ves que me iban a matar? Sí, señor, yo tengo un detector de bronquina en mi olfato. Yo entro a las habitaciones. ¿Quién tiene bronquina? Porque de verdad que irritan, son irritantes. Doctora, entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para el asma en la niñez? No hay una receta única. No hay una receta, ok. Lo que sí hay es que llevarlo a su médico porque podemos hacer pruebas, por ejemplo, la espirometría, que me dice qué grado de obstrucción tiene, la determinación del óxido nítrico en el aire salado, que me dice cuánta inflamación tiene. Podemos hacer pruebas de alergias. Entonces, eso nos dice dónde estamos, dónde la vamos a poner, controlada, no controlada. Y hay múltiples herramientas farmacológicas que nos controlan, no nos sanan. Entonces, tenemos que aprender a vivir con la enfermedad. Con esa situación, otra de las preguntas muy comunes es la siguiente. ¿Se pueden prevenir los ataques de asma? Mire qué pregunta más Sí, buena, que mira, caramba. Se ve que yo lo he entrenado bien. Dígame, doctora. Sí, podemos prevenirla. ¿Cómo? Evitando esos desencadenantes. Está bien, pero doctora, hay otra cosa. Ya hay medicamentos que previenen los ataques y hay medicamentos hasta inyectados que vienen justamente, que son carísimos en Estados Unidos, todavía no hay disponibilidad, entiendo, en el país, que previenen algunas formas de los ataques. Los medicamentos carísimos, que son los llamados biológicos, que son medicamentos que se utilizan en asma grave. Ahora, ¿qué es un asma grave? Es el asma que yo no puedo controlar con las medidas farmacológicas que tengo disponibles. Pero, ojo, en pediatría, el principal problema es adherencia al medicamento. Okay. O sea, ¿qué es adherencia al medicamento? Que usted me use el medicamento como es. Si yo le pongo un medicamento que cada 6 horas y usted manda a su hijo a la guardería, ¿qué seguridad tenemos de que se lo van a dar a la hora que le toque? Entonces, para nosotros hablar de asma grave, en pediatría somos muy, vamos a decir, finos, pero sí existen los medicamentos y hay uno que se usa para mayores de 6 años y está disponible en el país para si se necesita. Perfecto. Doctora Elsa Camilo, la verdad que ha sido un honor, un privilegio tenerlo, pero el tiempo se nos terminó lamentablemente. Vamos a comprometerle, doctora, a que dentro de un tiempito pues usted vuelva para que sigamos conversando sobre el particular. Y a ustedes,
nuestra gran familia del arte de curar, les recordamos que estamos en las redes, que usted busca @el arte de curar RD y el arte de curar, y si usted comenzó a ver este programa tarde, dentro de unos días va a estar en YouTube y ahí ustedes pueden buscarlo. Doctora Elsa Camilo, Héctor Armando, Neri Esteves, psicólogo clínica, aquí en el arte de curar, agradeciéndole su tiempo y su atención. Y no se vayan, quédense ahí porque después del arte de curar vienen nuestros ganadores del Soberano, los Topi Talk. Hasta la próxima.